noches. Tenemos mucho gusto en presentar esta noche en nuestro local a una distinguida escritora peruana que es tanto una investigadora de mucha significación como también poeta y novelista. Se trata de Silvia Miranda, quien va a hablar, como ustedes saben, sobre voz y silencio en la poesía de Emilio Adolfo Westphalen. Silvia Miranda nació en Lima, estudios en la Universidad de San Martín de Porres y luego diplomada de Filología Hispánica en la Universidad de Salamanca. También tiene el título de estudios especializados iberoamericanos en la Universidad de Poitiers, en Francia, y actualmente prepara su doctorado en la Complutense de Madrid con una tesis sobre la ciudad y los poetas de la vanguardia peruana de los años 20. Por otra parte, como decíamos, ella es poeta, tiene dos poemarios publicados, uno que se titula Como todos anduve en el invierno y otro Cita y otros poemas. Y también es novelista, tiene una novela titulada Memorias de Manú, que obtuvo el premio Novela Corta del Banco Central de Reserva del Perú. Le agradezco que Silvia esté con nosotros y le voy a pedir, por favor. Buenas noches. Quiero agradecer primero al Centro de Estudios Antonio Cornejo Polar por la invitación que me ha hecho para participar en el ciclo de conferencias que organiza, en especial a Jorge Cornejo, que está aquí con nosotros y que ha tenido la gentileza verdaderamente de abrirme este espacio. Bueno, la conferencia se la he titulado Voz y silencio en la poesía de Emilio Adolfo Westphalen. Va acompañada de un epígrafe que dice: los sonidos nacen del corazón del hombre. En la prolongada y enigmática existencia de Emilio Adolfo Westphalen, la parte que le corresponde al silencio parece hacerse cada día más profunda. El tiempo, la partida del poeta y, por qué no, el mundo ensordecedor de hoy parece revivar más su resonancia, sus matices. Ya preocupa menos el por qué cayó Westphalen, como acto circunstancial de un hombre ante el cual se espera en la inmediatez una respuesta racional. En cambio, sentimos que se hace más evidente el apetito que despierta el poder emprender una exégesis de ese silencio y comenzar a dar en este marco una respuesta distinta a la pregunta originaria. La reflexión sobre el silencio de Westphalen nos ha llevado a entrever y abordar en el poeta la existencia de una experiencia, no mística pero sí metafísica, ontológica, en el proceso de creación de su poesía, y en la voz y por ende el oído, su presupuesto, pues son el principio y el final del proceso. Paradójicamente, al tratar su silencio, no podemos hacer otra cosa sino que referirnos a la voz, a la palabra y en última instancia a la música. Él mismo, como veremos, lo ha hecho así, acotando con sus palabras el silencio primordial y el suyo propio. Beosio, en su de institución en música, se refiere a la música diciendo: cualquiera que llega al fondo de sí mismo sabe lo que es. Podríamos decir que Westphalen escuchó esa música latente en sí mismo y la llamó la voz o las voces, única palabra que ofrece silencio. A tanta hondura llegó Westphalen en ese conocimiento, pues fue sentido y no especulado, que con 24 años pudo decir: solo el silencio sabe detener a la muerte en los umbrales, recordándonos así el mito de Orfeo, cuya voz, encantamiento indecible, pudo traspasar la barrera de la muerte. Nosotros intentaremos un primer acercamiento a esa voz del silencio. Lo haremos tomando como inspiración el excelente estudio que realiza Amparo Amorós en su tesis doctoral, en el que define la existencia de una estética del silencio como una de las coordenadas fundamentales de la cultura de nuestro tiempo, que constituye un síntoma elocuente y revelador de esa peculiar sensibilidad en la valoración de las formas que manifiesta la cosmovisión de una época. No quiere decir que el tema del silencio sea nuevo,
como es evidente, lo que intenta es demostrar que es en el siglo XX donde el silencio toma una urgencia y preponderancias inusitadas, resolviéndose en punto de exégesis continua en el campo del pensamiento y traduciéndose en obras artísticas y en opciones de vida que traslucen esta nueva actitud de silencio en el arte y en el mundo. Este hecho característico pone en relieve el punto álgido de una crisis del lenguaje y de la existencia, en la que se encuentra inmersa la palabra poética y ante la cual las opciones no son muchas. Podríamos decir que son fundamentalmente tres: la palabra en apariencia inaccesible, la palabra vestigio y la abstención. No es accidental que en los años 30 los dos primeros libros de Westphalen se llamen Las ínsulas extrañas 1933 y Abolición de la muerte 1935. Son títulos que nos hablan de una crisis profunda y silenciosa en un mundo de cuestionamiento, desilusiones y revueltas, no exento de esperanza y de desesperación, en el que aún podía cristalizar el esfuerzo romántico de unir el arte y la vida. Épocas de exilios interiores y de barcos, y en el Perú, en la Lima de los años 30, hijo de familia de inmigrantes, se sentía Westphalen como en cuarentena permanente, en una ciudad que era más bien una aldea grande y hostil al cambio. El poeta se aísla, por circunstancias extremas y por temperamento, y como el lenguaje y la existencia entran también en crisis, como declara el propio poeta, una crisis personal con repercusiones más profundas que las de un simple deseo de manifestarme y expresarme. Fue su crisis, síntoma de la crisis de su tiempo y crisis ontológica, la experiencia que arrojó a Westphalen a la poesía y al silencio como única y sincera confianza. En literatura, un síntoma acusado que va revelando esta nueva corriente de voluntad de silencio se configura en la obra y vida de Hölderlin, cuya poesía ha sido calificada casi de inaccesible y cuyo destino enigmático desemboca en las tinieblas de la locura. En la reflexión filosófica se suma a este el famoso estudio de Martin Heidegger sobre la obra del poeta, Interpretaciones sobre la poesía de Hölderlin, donde tratando el tema del lenguaje nos habla ya de oír y de callar. Al hablar le son inherentes, dice, como posibilidades el oír y el callar. Únicamente en estos fenómenos se hace del todo clara la función constitutiva del habla para la existencialidad de la existencia. Oír y callar son entonces consustanciales a la verdadera palabra, la que revela el ser. Oír y callar, verbos que nombran la audición y la voz como elementos sensibles. Seguiremos de esta forma al oído como sentido primordial en detrimento de la tan privilegiada vista, pues así lo reitera el poeta, rasgo que lo enlaza con la más antigua tradición literaria, puesto que la importancia de la vista es sumamente reciente, mientras que los poetas durante mucho tiempo, aún después de la creciente importancia de la imprenta, continuaron siendo más auditivos que visuales. Hay algo de ese milagro sagrado de la palabra viva, de esa voz resonando en el aire y transmitiendo el ser, que subyace en el credo poético de Westphalen. Le viene sin duda de la consideración romántica de la música como expresión mayor del espíritu, pero también del hecho de lo fugitivo de la audición, de su intangibilidad extrema tan cara al poeta. Escribía Westphalen sobre concepción de la poesía. Se da siempre, en el caso de la obra auténtica de creación, un trasfondo de experiencia original y exclusiva, un tono tan peculiarísimo e inimitable que dice en la sinceridad y profundidad del brote de la voz que el molde humano no se repite y que cada obra de arte ha de encontrar en sus propias entrañas las leyes de su expresión. Este carácter de singularidad, además, es el mismo que condiciona la validez permanente de una obra de arte, siempre actuante, siempre viva, transmitiendo su mensaje y conmoviendo a través de las edades con la expresión única y distinta de un momento de la sensibilidad humana. Es de esta manera que nuestro primer enfoque va hacia ese brote de la voz, al análisis de lo que llamaremos experiencia, que se cierra necesariamente con su comunicación.
de una voz a otra voz. En las lenguas y la poesía, al hablar sobre los poemas, comentaba Westphalen: no sabría cómo explicar cómo nació mi afición por ellos, ni el impulso esporádico que me incita a escuchar las voces que los crean. En reiteradas oportunidades se ha referido a este hecho, a esas voces o a la voz que crea el poema, diciendo: cuando a uno lo alarman voces e imágenes súbita y simultáneamente presentidas, no se sabe cuándo vendrá el llamado, o atención extrema a lo que se oye. Con estas expresiones nos vemos compelidos a comprender que el instante de iniciación al misterio poético para Westphalen comienza con la aparición súbita de una voz, un requerimiento, lo que en otros poetas es un deslumbramiento, una iluminación, por ejemplo. Esta voz es el llamado que surge desde esa otra margen de la que nos habla el poeta y hacia donde quisiera dirigirse. Lugar fronterizo con lo que está más allá de la realidad, más real aún. Según George Steiner, este proceso se inicia con un recogimiento intenso de máxima concentración, necesario para poder captar la voz e intentar pasar a la otra orilla. Dada la disposición auditiva, la escucha silenciosa, ¿qué dice esa voz? ¿Qué dice sino el más hondo y profundo silencio? Esa es la voz que surge desde la otra margen, desde la tierra de los dioses o de nadie. Es la música enajenante del silencio. Es encontrar la voz en el más profundo ensimismamiento, su propia y única voz. Nos recuerda Eugenio Trías al santo y poeta místico San Juan de la Cruz, que trata de expresar lo inefable de la experiencia. Dice: canta en una de sus bellas poesías la música callada, la soledad sonora. La música guardando para sí la voz callada, es decir, que se calla, en tanto la soledad se torna música. La experiencia es la misma, solo que ya no podemos en el siglo XX y en Westphalen ascribirla a Dios, pero esa voz, tal cual la oye el poeta, sigue diciendo lo indecible. Establecida la conexión, dada la experiencia, la primera actitud del poeta es callar. Se produce primero la derrota, como dice Steiner, y es incapaz de comunicar la experiencia acaecida. Vienen de aquellos momentos esas largas dudas del poeta y dice: adiós, y no ha llegado. Y pide, pues es silencio sagrado lo que oye, no te hagas tan silencio. Ante el desconcierto en lo que lo ha dejado la experiencia, el poeta reconoce: no sé cómo comenzar, si es posible comenzar. Realmente se encuentra en la frontera, en un lugar desconocido, y nombra al silencio como el primer habitante de ese espacio sin nombre, y dice: estaba junto al silencio, estaba con ojos pequeños, la mano a lo desierto, el pie a lo ignorado. En los poemas de Westphalen hay bellos indicios de ese momento inicial que el poeta nos revela diciendo: lo que llama responde con otra voz. Una voz que pareciera decirle, como en otro poema suyo para animar al poeta: no temas, esta es la salida. Westphalen comentaba que al poeta le corresponde ese sometimiento a lo que oscuramente surge a la vida, atención extrema a lo que se oye, el cuidado máximo en el olvido de sí mismo. De esta manera, la primera batalla es con el oído, el instrumento que captará la voz. Como sabemos, el oído precede a la voz, tanto así que quien nace sordo es mudo porque no ha tenido la pasión de crear imágenes sonoras en su mente. Westphalen ha comentado que el instrumento de captación tiene intensidades variables y que el papel del poeta se limita al de simple oyente y transmisor del oído. Así, una de las exigencias del poeta será el de estar en permanente escucha, en constante acecho por obtener la audición. El otro frente se establece hacia sí mismo y es la anulación del yo del poeta. Tenemos de esta manera los elementos concomitantes a la aparición de experiencia en Westphalen, la voz que llama desde el ignorado y es vivo silencio, por eso, dice él, resuena tan fuerte el silencio.
El pertinaz acecho que se resuelve en disponibilidad y expectativa y dice, me doy a tu más leve giro, al amor de las pestañas, a lo no dicho, y el olvido de sí mismo cuando dice, ya no tengo alma. Ahora la segunda batalla que enfrentará el poeta será con las palabras. Las del mundo no le sirven, no pueden expresar lo vivido y no solo no pueden, sino que distorsionan la experiencia, porque como afirma Heidegger, a las significaciones le brotan las palabras, lejos de que estas cosas que se llaman palabras sean provistas de significaciones. Dice Steiner al respecto que es en este momento en que el poeta da un salto adelante a un lenguaje sin precedentes, analogías y giros expresivos que el poeta va descubriendo, sin que hubiera sabido antes que estaban a su alcance. El lenguaje se estira hasta el límite y entonces el impulso ascendente, la verbalización de lo que hasta ahora era, de lo que hasta entonces era incomunicable, se presenta como un milagro de simplicidad. Y en palabras de Westphalen, no sé tampoco cómo me guían a escoger entre tradiciones y usos establecidos o trastocados de nuestro idioma, entre juegos semánticos y lingüísticos, de armonías y disonancias fonéticas, entre ambigüedades y disonancias, el material apropiado para construir la base material de un poema viable. De ese misterio nace el poema, como dijo Westphalen, un poema auténtico es imprevisible e irrepetible. De allí su incomprensibilidad de palabra viva y vivida, nueva, sorpresiva, atravesada por la experiencia. El poeta no sabe cómo le llegan las palabras, cómo lo que resulta es resulta nombrado como lo que es, dice Heidegger. De este fondo, de lo azaroso y gratuito, nace también la extrema libertad, donde funda una ética, su enorme fidelidad a la voz a la que está rendido. Vertido el poema a la página, sea en forma de catarata o de pecio, el camino que escoge Westphalen no es el de las multitudes, sino el del casi ocultamiento, ediciones limitadísimas y silencio. Un silencio de 45 años que romperá después. Antes, la poesía tendrá que labrarse su propio camino en el mundo a donde ha sido traída, y lo hará lentamente, humildemente, entre copias manuscritas o mecánicas, escogiendo ella misma dónde volver a resonar la voz. En la última década del siglo XX, esa voz ha logrado amplificarse. El logro de la mano de José Ángel Valente de la publicación de Bajo Zarpas de la Quimera, poemas 1930-1988, es indicio que el silencio primero ha encarnado y la encarnación se multiplica. Westphalen concebía que solo volvía a surgir el poema cuando se encarnaba en otra voz. En ocasiones, al ser leída por el propio poeta, que dará sus cadencias, matices, de alguna manera su propia música, y sin duda en esa voz nueva que otorga cada lector íntimo y que también en el misterio obtiene un instante de unión con lo sagrado. Ese instante cierra el círculo de una voz sagrada, ese instante cierra el círculo de la voz sagrada que el poeta logra transmitir a la voz que anida y duerme en el origen, y que borbotea en cada uno de nosotros al sentir su propio lenguaje a través de la palabra poética. Todos hemos tenido en algún instante de nuestra existencia esa experiencia deslumbrante. Hemos oído la voz que no es sino la misma y única voz, el único silencio con sus innumerables y singulares acentos. Voy a seguir un poco, voy a comenzar a comentar uno de los poemas más conocidos de Emilio Adolfo Westphalen, donde quiero demostrar su búsqueda justamente de la experiencia, ¿no? De cómo la experiencia de cómo él en la poesía nos describe esa experiencia, ¿no? de lo inefable. En Las ínsulas extrañas hay un poema con el que podemos ejemplificar esa batalla a muerte del escritor por la palabra. Es Un árbol se eleva hasta. Se trata de un poema ampliamente comentado por la crítica, que ha visto en él un maravilloso ejemplo del mecanismo de la imaginación y de las correspondencias,
Unión, a decir de Ricardo González Vigil, de la inmensidad del mundo y la inmensidad de nuestro ser íntimo. También la presencia de los elementos primordiales en este poema ha sido destacada por Ricardo Silva Santiesteban, quien hizo hincapié en el encuentro de los 4 elementos primordiales dentro de un paisaje de ensueño y lejanía, creando un delicado vínculo con la poética de Goethe. James Higgins vio en el poema un símbolo de la existencia terrestre que se revela contra sus límites y se esfuerza por superarlos, un estado en el cual todo crece hasta el infinito. Más recientemente, Ignacio Esquiza considera que se trata de una génesis, el estremecimiento de lo natal, de lo que sube, entusiasta la vida, la ascensión golpeante del árbol, del agua, de la luz, de la música, de la sexualidad nacientes, juntos abrazándose, igualmente con la aparición del lenguaje y la poesía que los cobija. Nosotros queremos aventurarnos a una lectura que parece de alguna manera ya presentida por Ignacio Esquiza, en esa última línea que acabamos de remarcar, la del poema como una larga lucha del poeta por transmitir la experiencia, mediante el lenguaje, de esa voz que se deja oír desde la otra margen, la voz del silencio. Ese poema auténtico y repetible que no se consigue sin dolor, lucha y advenimiento. Queremos dejar claro que esta ansia de transmisión de la experiencia, este situarse en la región límite, no tiene nada de aliento místico religioso en Westphalen, como tantas veces él mismo expresó. La relación del poeta con lo sagrado se resuelve en una poética del silencio que responde a la tradición lírica de Occidente y a su propio tiempo histórico. En el poema leemos el símbolo del árbol bajo la clave de la personificación del poeta y de su propio desdoblamiento en el texto. Para nosotros, todo el poema no es otra cosa que la evidencia, rastro, catarata, que el poeta nos ha podido dejar de la experiencia con lo sagrado, cuyo resultado es la génesis de la palabra en origen o silencio primordial, poema como señal del rito y asomo al paraíso. Dice el poeta: un árbol se eleva hasta el extremo de los cielos que lo cobijan, golpea con dispersa voz. El árbol contra el cielo, contra el árbol, es la lluvia encerrada en tan poco espacio, golpea contra el ánima, golpea con las ramas, la voz, el dolor. No hagas tal fuerza porque te oigan. Vemos aquí el inicio de la experiencia íntima, el árbol poeta arraigado a la tierra, que se eleva y llama con todas sus fuerzas ante las puertas del infinito, un infinito externo e interno, pues también dice golpea contra el ánima. La lucha del árbol poeta está establecida y con dolor. En el primer verso usa el indefinido, una forma introductoria, un árbol, para luego poco a poco ir confiriéndole materialidad, estableciendo el desdoblamiento en un tú y la simulación de diálogo con el imperativo no hagas. Una estrategia que le permite enseguida dejar emerger el yo que le quema en el verso siguiente. Yo te cedo mis dedos, mis ramas, así podrás raspar, arañar, gritar y no solamente llorar. Es un yo rendido el del poeta, un ofrecimiento de autoaniquilación para que lo otro pueda en lucha llegar al fin sin interferencias. El poeta se atribuye rasgos inherentes al árbol para que esta materialidad lo ayude en su ascensión, lo ayude a no solamente llorar. Continúa el poema. Golpea con la voz, pero tal levedad me duele, me desola, y que no cabes en el espacio. Cómo golpea el árbol al árbol el árbol. El objeto sensible del poeta se repite a cada instante. Es con la voz que el árbol poeta golpea, es mediante la voz que llegará la palabra. Es de tal fragilidad la tesitura de la onda sonora que el poeta siente su inaprensibilidad más extrema, ante lo cual se desola, enfrentándose a ella la voz, confundiéndola con el símbolo arbóreo, al ver su inmensidad más allá del espacio incomprensible y su esfuerzo para emerger. Sigue el poema. Agua, y navegan los rojos galeones por la gota de agua.
En la gota de agua zozobran. ¿Acaso golpea el tiempo? Otra gota, agua. Aquí cambia el sentido del poema. Aparece el agua, el primer anuncio del paso a un nivel más profundo. Agua como elemento primordial del que toda vida viene, nacimiento y también muerte, zozobra. Como la palabra del poeta, el renacimiento continuo. Este proceso circular de muerte y resurrección se contrapone al tiempo lineal. Por eso es el agua la que acaso golpea el tiempo. Prosigue. La garganta de fuego, agua, agua, matado por el fuego. La llamarada gigantesca, maravilloso final. Muerto sin agua en el fuego. La mano arañaba el fuego, la mano. Y nada más que sangre, agua. No sangre, fuego, último fuego, definitivo fuego. Aquí, la aparición del segundo elemento primordial de la muerte y el renacer, el fuego en su hoguera. La llamada del agua con valor positivo ante la muerte inminente y esplendorosa por el fuego. Este es el momento central del poema, el punto álgido de la crisis, la purificación por el fuego definitivo. Aquí el agua se presenta como aparente contraposición, porque en esencia tanto agua como fuego son estados de la misma materia y elementos de purificación. El poeta ha sido alcanzado plenamente por la saeta ardiente y pulverizante de la voz, y se funde poco a poco, de la mano a la sangre, hasta llegar a la no sangre, al definitivo fuego. Avanza el verso. Las gotas cuentan otra cosa. Nadie cuenta las gotas. Las lágrimas son de más perfecta forma, su música más suave apagada. El rostro de una niña alumbra una lágrima con su luz, suave apagada. La lluvia llora en todo el espacio, anega el alma su música, golpea otra ánima sus hojas, las gotas, las ramas, llora el agua. El tiempo se cuenta con las gotas, el tiempo, la música dibuja el cielo, camina sobre el agua la música, golpea el agua. Ya no tengo alma, ya no tengo ramas, ya no tengo agua. Otra gota, sí, aunque me ahogue, ya no tengo alma. En la gota se ahogaron los valientes caballeros, las hermosas damas, los valientes cielos, las hermosas almas. Ya no tengo alma, la música da traspiés. Nada salva al cielo o al alma, nada salva la música, la lluvia. Ya sabía que más allá del cielo, de la música, de la lluvia. Después de la extremada experiencia, viene un estado que llamaría Westphalen de tiernamente delirante. En silencio las imágenes pasan lentas, en delicado concierto. Su ser está escindido, todo sucede en una especie de sosiego dominado por lo líquido, el agua del cielo, la gota. Todo es lento y mágico. El poeta ha llegado al fondo de sí mismo. Esa música esencial es la que anega en su alma y la que es capaz de generar el prodigio, de dibujar el cielo, de caminar sobre el agua. El poeta está fundido en la experiencia y puede afirmar, ya no tengo alma. Está fuera del tiempo y cual Dante puede ver existencias fundidas en el agua eterna. Poco a poco va recobrando el espíritu, hasta poder decir, ya sabía. Frase con la que da un paso más hacia la conciencia para finalizar con los siguientes versos. Ya crecen las ramas, más allá crecen las damas, las gotas ya saben caminar, golpean, ya saben hablar, las gotas. El alma, agua, hablar, agua, caminar, gotas, damas, ramas, agua. Otra música, alba de agua, canta música, agua de alba. Otra gota, otra hoja. Crece el árbol, otra hoja. Ya no cabe el alma en el árbol, en el agua. Ya no cabe el agua en el alma, en el cielo, en el canto, en el agua. Otra alma y nada de alma. Hojas, gotas, ramas, almas. Agua, 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 matado por el agua. El poeta comienza a describirnos la génesis de la existencia. Todo crece, el prodigio es cotidiano. Las gotas caminan, hablan, todo se golpea existiendo. Todo acaba de nacer y no se parece a nada de lo existido. Sobre todo, otra música, alba de agua. Canta música, agua de alba.
De este modo, Westphalen nos está regalando la voz del silencio, en claridad, en agua primordial y en lenta corriente, en luz. Por fin canta la música del espacio. Este silencio del primer Westphalen es así, de ritmo denso y atropellado, balbuceante, lento, germinal, espacio cósmico. Lo que vemos es toda una vuelta a la matriz, a la palabra inicial, matado por ella, por el agua, palabra, silencio, anegado. Del segundo Westphalen, el nacido tras 45 años de voluntario silencio, no hemos dicho nada todavía. El poeta explicó su vuelta de la siguiente manera. Levantóse una compuerta y quedó restablecida la corriente. Evoca con constancia en esa segunda época el tema del abandono del instante indecible, de la experiencia, ante el cual el poeta no se resigna fácilmente. Nos dice en derrota, no cae ni por acaso sombra o artificio de revelación alguna. Si bien reconocerá Westphalen que no se puede esperar que un escriba, dice, a los 60 o 70 años de edad como lo hizo a los 20 y tantos, y que el lenguaje y los temas utilizados en poesía han cambiado considerablemente desde la insurgencia de las llamadas vanguardias y la modificación de los criterios estéticos y otros, agregando además también el instrumento de captación, se refiere al oído acechante del que hemos hablado, sufre mengua o deterioro con el tiempo. No ponemos en duda la explicación del poeta, pero quisiéramos agregar una reflexión de Trías que considera que se pueden dar dos situaciones ante la llamada de la voz, que llega desde lo recóndito y que para el filósofo no es otra cosa que una proyección naturalizada del propio sujeto llamado e interpelado por la voz de mando. Se puede, al dar valor de realidad al sujeto metafísico de Allende el límite, quedar dependiente y esclavo y súbdito de un sujeto ajeno que le determina y domina. Lo hemos visto en el primer Westphalen. O solo si se deja libre el lugar del sujeto metafísico y se mantiene el estatuto formal del imperativo, es posible salvaguardar la libertad del sujeto, receptor de la orden, quien es entonces responsable de la materialidad verbal de la orden que se da. Nos parece que hay algo de esto en el segundo Westphalen, un saberse responsable de la voz experimentada y de su comunicación, y al mismo tiempo un impulso vital de no resignarse a no volver a oír la voz, lo que confirma la misma Fuentes-Ignoto. El principio es el mismo, lo que cambia es el acceso y la actitud del poeta. Este ya no es llevado por la voz de mando, pero conoce sus fueros. Por eso dice en el poema, es cuando casi no le queda a uno sino memorias y olvidos que se toma conciencia del murmurante precipicio insondable. Esa toma de conciencia vuelve el verso de Westphalen aforístico. En anhelo, desearía que alguien multiplicara el silencio, los hiciera inaudibles, dice el poeta, y los desbaratara en tierna agonía inacabable. Esto es un reclamo al retorno de la voz inaudible del silencio, pero que ya no va dirigida simplemente a la voz, sino a un alguien. El poeta tiene conciencia de esa imposibilidad. En otros casos, el acoso a la voz se vuelve tal que desearía llegar al fuego, volver la ceniza, y dice, quemada la vida hasta el meollo, ni una sola imagen indecible rescatada. Recorre en sus últimos poemas un ansioso y torturado anhelo de silencio. Dice, ansiar que los silencios incorporen y devoren el espacio, que se ahogue el tiempo en un charco de silencio. Es también preludio del fin del gran silencio. Pero la constancia y el permanente acecho del oído del poeta le trajo al final de su vida una última respuesta, tan bella como desconcertante, la de la diosa Ambarina. Por eso dice, identificando, ha vuelto la diosa Ambarina. No es la primera vez que la vislumbra, es la poesía que vuelve. Dice de ella el poeta, hoy día he visto a la diosa Ambarina.
su misma tez de ámbar, sus ojos de llamaradas y tinieblas, encarnación de la única y perenal belleza. Su espléndida iracundia me abrazó el alma, su belleza funesta se cebó en mi sangre, su desproporcionado rencor y odio me fueron de gloria. No soy, no seré sino sonámbulo atónito ante la belleza tremebunda de la diosa ambarina. Nada existe, nada puede existir sino la diosa ambarina y su belleza de medusa arrebatadora y mortífera. De nuevo el poeta atravesado por el fuego, esta vez de la iracundia, esta vez la experiencia tiene nombre y forma de diosa, pero el verso no se despeña, es ahora una pasión sosegada, pero no menos ardiente. Este último Westphalen se sintetiza en fulminantes estocadas, no en tiempo lento y denso, sino en síntesis, en reflexión. Un silencio sabio, con la irónica angustia de que conoce. Cito el último poema con que da cierre a su intensa obra poética, es de los poemas más silenciosos que yo he podido ver y encontrar en el poeta. Alivio y deleite cuando se ha atracado la barca del tiempo y nada sucede. En el extremado silencio nos encontramos en el continuo. No vivimos ni morimos, es la eternidad la que está trazada. Quisiéramos, antes de cerrar este apartado, comentar el poema Paréntesis. Sin duda sorprendente, así como breve compendio y mensaje profundo de su poética y de su vida. Como indica el título, todo el poema está encerrado en este signo ortográfico. Inicia el texto con una máxima: se posee el libro, mas no el poema. Declara luego los avatares de la obra de arte en el tiempo, su pérdida de radiación, para terminar con esa sentencia que define su palabra, una poesía por rehacer a cada instante hermosas ruinas perecederas desde siempre. Cierre del paréntesis. Fin de la digresión explicativa al verdadero poema, que es lo no dicho, el silencio. Silencio glosado por la palabra, poema único y total, que quiere mostrar Westphalen de todas las formas posibles que el silencio es su palabra de libertad y de verdad. Westphalen fue por sus silencios, revelados en su palabra torrente y en su palabra vestigio, y el otro, el que con mayor prueba de autenticidad ejerció voluntariamente durante 40 años una metáfora viva. El poeta inseparable de su obra, su vida toda un poema auténtico e irrepetible. ¿Por qué cayó Westphalen? Porque así respondía de la forma más viva, sincera y duradera posible a su tiempo y a su ser, la única forma moderna en la que le era posible no corromper la sagrada experiencia, continuar la fidelidad, labrándose no sin dolor una ética inexpugnable, para que un día su revelación osara, como en un verso suyo, abrir por fin rendijas en la pared del tiempo, y fuera cristalina, simple y activa, como dijo de la poesía, un precioso elemento de solidaridad humana, de vínculo y cadena de simpatías. Gracias. Muchas gracias, Cecilia, por esta reflexión sobre la poesía de Westphalen. Si alguien quiere hacer un comentario o una pregunta, pues tenemos unos minutos. Bueno, entonces vamos a terminar la actuación, pero también aprovecharé que están reunidos para invitarlos a la siguiente actuación, que será el jueves 21, una mesa redonda sobre psicoanálisis y poesía.